es el turno de José Antonio Donázar. Es investigador del CSIC desde el año 1990, por ahí, y ha trabajado con vertebrados terrestres, principalmente con especies necrófagas como buitre y alimoche. Ha hecho proyectos a largo plazo de seguimiento de alimoche tanto en Bardenas desde el año 86 o en otros sitios como en Canarias, y os va a hablar pues del tema. Entonces, le paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo cambio? Para pasar y el puntero adelante, atrás y el puntero del... Buenos... Empezamos mal. Buenos días a todos. Me voy a poner por aquí. Bueno, reitero las gracias a Gorosti. Sí, mejor, porque no quiero taparlo. A ver, aquí. Sí. Venga. Buenos días, muchas gracias. Lo que quiero contaros es uno de los proyectos que tengo la fortuna todavía de tener ligado a Navarra. Como ya ha comentado José, mantenemos un proyecto de seguimiento a largo plazo de alimoches en Bardenas desde hace muchos años. Y hace unos pocos años, muy poquitos, pues comenzamos a trabajar con buitre leonado y en un aspecto que siempre nos había interesado, pero que era poco factible fundamentalmente por temas económicos, que es el seguimiento con GPS. Ya sabéis que, bueno, buitres leonados y otras aves que se mueven, otras aves carroñeras que se mueven largas distancias se marcaron en su momento, marcamos nosotros también con emisores convencionales, pero está claro, y ahora nos hemos dado cuenta que eso no sirve. Hay que ponerle el GPS porque estos pájaros se mueven a escala continental, no a escala local. Y es la única manera de trabajar. Eso es caro y entonces pues no hay muchas oportunidades de trabajar con una especie tan abundante como el buitre leonado, que no es prioritaria en conservación. Pero bueno, hemos tenido la fortuna, y eso es lo que os voy a contar, de poder encadenar una serie de proyectos que ya nos están dando información. ¿Por qué el buitre leonado? Bueno, sabemos que es una especie que presta lo que ahora denominamos servicios ecosistémicos. Estos servicios incluso se le han puesto números en determinadas publicaciones que podéis consultar, la cantidad de toneladas de CO2 que se ahorra por los camiones que no circularían para eliminar esas carroñas y llevarlas a incineradoras o a vertederos, etcétera, la cantidad de dinero que se ahorra a los ganaderos, a eso se le ha puesto número. No hace falta que lo explique porque además es el pilar. Estos servicios ecosistémicos ha sido el pilar que han cambiado la legislación europea acerca de las carroñeras después de la crisis de las vacas locas. Sin embargo, es una especie muy abundante, muy ligada a los humanos, que se acerca a donde hay gente y a donde hay actividad de personas y causa conflictos. Bueno, el más grave ahora mismo es el conflicto con aeronaves. Ya habréis visto en la prensa pues que ha habido casos recientes en el aeropuerto de Bilbao, en el aeropuerto de Barajas. Ha habido en los últimos, hablo de memoria, 10 o 15 años, ha habido 13 personas muertas por choques de aeronaves, pequeñas aeronaves con buitres leonados, y bueno, pues es un problema además que va creciendo, bien sea porque hay más buitres o bien sea porque hay más vuelos. Eso todavía está por ver, pero es un problema, con lo cual conocer cómo se mueven estos pájaros es de interés. Y luego una razón importante es que todavía es abundante. Pues bueno, podemos pensar que vamos a tener siempre buitre leonado, pero quizás eso no es así. Bueno, tenemos el caso conocido de los buitres asiáticos que pasaron de ser extraordinariamente abundantes, a estar ahora en riesgo extremo de extinción. En 10 años la población, por diclofenaco, yo creo, eso es mi opinión personal, que por más cosas, se fue abajo. No podemos descartar que en un momento dado nuestras poblaciones de buitre leonado les pueda pasar algo parecido. Y aunque no les pase, cuando un pájaro o cuando una especie es abundante y hay muchos individuos, es el momento en cuando hay que trabajar con ella, porque después, cuando se hace rara, que es cuando ya saltan las alarmas, entonces llega el dinero, el interés, etcétera. Entonces, claro, el problema es que entonces ya no quedan pájaros para trabajar, es difícil capturarlos, no tienes tamaño de muestra, que hablaré luego de la importancia del tamaño de la muestra. Bien, los estudios que estamos realizando empiezan en el año 2014 y 2015 con un proyecto impulsado por la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, unos proyectos que se llaman de excelencia, proyecto científico puro y duro, con su aplicabilidad en conservación, y eso nos permite marcar 30 pájaros adultos en la Sierra de Cazorla, ¿vale? En el este de Andalucía. Nos interesaba especialmente ver en aquel contexto
El binomio ungulados salvajes, ungulados domésticos. Hay mucha caza en toda esa zona del sur de la península, ya lo sabéis. Eso nos interesaba, ese fue el eje del proyecto. Empezamos en 2014 y 2015. Vale. Y tuvimos la suerte de que poco después, en 2015, la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra impulsa otro proyecto aquí. Aquí está Alejandro, el biólogo del Parque de Bardenas, que es responsabilidad suya que este proyecto haya cogido vuelo. Y gracias a ello, pues marcamos en Navarra. La idea era marcar otros 30 adultos, al final han tenido 37, porque ya veréis por qué. Y comienza el proyecto en 2015, casi a la vez que el de Cazorla, y los buitres empiezan a darnos información. Y hay un tercer proyecto, que no lo pinto aquí, que ha comenzado este año en Cádiz. En Cádiz, gracias a una financiación polaca de la empresa Ecotone, pues hemos podido marcar 12 pájaros hace unos poquitos meses en Cádiz, y ya nos están dando información. No voy a hablar de él también, pero tenemos también datos sobre ellos. Bueno, este es el contexto del estudio. ¿Qué nos planteamos? ¿Cómo planteamos acotar este estudio? Bueno, buitres es fácil capturar, es fácil marcar, pero nos interesa poder sacar conclusiones. Entonces tenemos que acotar. Tenemos que acotar porque el dinero no es ilimitado. Sabemos que tenemos 30 emisores aquí, tenemos 30 emisores allá, entonces tenemos que sacar la información más fiable posible. Entonces no podemos coger los buitres que han caído en la red de cañón, empezar por un lado y acabar por el otro y marcar el primero que se nos... No, tenemos que acotar. ¿Cómo acotamos? Bueno, pues dentro de la población de buitres, que hay una fracción reproductora, como en todas las poblaciones de aves de larga vida, una fracción reproductora y una fracción no reproductora de inmaduros que tardan una serie de años en criar. Escogemos, no porque no nos interese la otra, sino porque necesitamos acotar, escogemos a los adultos. Dice, vamos a trabajar solo con aves adultas, ¿vale? Vamos a trabajar solo con aves adultas para poder extraer conclusiones, y para poder maximizar el tamaño de la muestra. Necesitamos un número grande de individuos, el mayor posible, para poder, como digo, llegar a algún tipo de conclusión válida. Pero si os hacéis una idea, o sea, podríamos pensar, por ejemplo, si vamos a marcar 30 pájaros, si quisiéramos marcar de todas las edades, consideramos que hay juvenil, subadulto, tendríamos que marcar 10 de cada una. Luego hay machos y hembras, tendríamos que tener 5 juveniles machos, 5 juveniles hembras, y así de las 3 clases de edad. Nos vamos a quedar con una... En realidad, cuando empecemos a trabajar y, por ejemplo, vayamos a ver el tamaño de las áreas de campeo, estamos metiendo ya 2 variables importantes, la edad y el sexo, con un tamaño de muestra de 30, con lo cual la probabilidad de que si hay diferencias no nos aparezcan, o nos aparezcan cosas raras, es mayor. Bueno, en resumen, que aunque os digan lo contrario, el tamaño importa mucho. No es mentira que no importa, o sea, no es cierto que no importa, es muy importante. Y luego, bueno, necesitamos gente. Esto empieza a dar información, ahora mismo hay, no sé, no puedo hablar de memoria, debe haber 10 millones o 15 millones de datos GPS, por ejemplo. Entonces esto requiere gente para manejarlo. Bueno, pues tenemos la suerte de que dentro de la Estación Biológica de Doñana hay un equipo grande de personas. Eneco Arrondo, que muchos lo conocéis, es la persona que está movilizando en su tesis doctoral los primeros datos de estos emisores. Es de Fustiñana. Tengo que nombrar a Manuel de la Riva. Manuel de la Riva es nuestro técnico, sin él no podríamos haber capturado los buitres. Yo creo que es la persona o una de las personas que más buitres ha capturado del mundo, seguro. Ainara, que está aquí también. Y luego pues colaboramos estrechamente con la Universidad Miguel Hernández de Elche, Toni Zapata, Ceben, que también ha hecho la tesis con Carroñeros, Juan Manuel, bueno, y contamos con la ayuda tanto en Cazorla como en Bardenas Reales, con gente local, con personas técnicos locales que nos ayudan. Emilio Heredia, nombro solo a 2, a Emilio Heredia y a Sergio González, que han sido claves en el manejo de los pájaros, en ayudarnos en los trampeos, etc. Sin esta gente, pues no podríamos trabajar. Y muy importante, desde el momento que es un proyecto muy grande y que merece la pena extraer toda la información que podamos, pues tenemos que contar con ayuda de otras gentes que saben cosas que nosotros no sabemos. Nosotros somos científicos, pero no somos dioses, evidentemente, somos personas con nuestras limitaciones, que son muchas. Y entonces, pues tenemos que ir a preguntar y a contrastar la información con gente que sabe. Pues tenemos a Ana Sanz con temas estamos colaborando con temas de demografía, Joaquín Muñoz, que este señor que trabajamos temas de telómeros, estrés,
medidas de estrés en pluma, Olivier Durier de Montpellier con temas de dinámica del vuelo, isótopos que os hablaré ahora, contaminantes, con Rafael Mateo del IREC, Guillermo Blanco del Museo de Ciencias Naturales, en fin. Necesitamos sacar el máximo partido de la información, entonces necesitamos compartir esa información, no la vamos a esconder, esa información la vamos a compartir con toda la gente posible que sepa y que nos pueda ayudar en campos que nosotros no conocemos. Aquí está generándose información a expuertas y de muy buena calidad, entonces eso hay que sacarle partido, eso no se puede quedar ahí, como a veces pasa, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar en el proyecto. Vamos a Bardenas Reales. En Bardenas Reales se marcan los pájaros, hablo de memoria, en diciembre de 2015, a mediados. El 15 de diciembre marcamos los pájaros, les ponemos los emisores y el 31 de diciembre, justo antes de Nochevieja, yo miro el ordenador y veo que este pájaro, el T20 que habíamos marcado hace 2 semanas, empieza a dar una señal extraña. Miro y está aparentemente debajo de un poste de tendido eléctrico. Me acerco, hablo con la ronda de Tudela, vino Perico, y efectivamente el pájaro estaba ahí. Dice, bueno, pues se ha electrocutado, vaya mala suerte, ¿no? Pues a veces pasan estas cosas. Ha electrocutado el buitre, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una pena, ya reciclaremos el emisor, bla, bla, bla. Pero parece que no es mala suerte. Porque, y aquello empieza a gotear. Aquello empieza a gotear de una manera absolutamente escandalosa, es la palabra. Entonces yo no os voy a poner todos los datos, pero empiezan a caer pájaros uno detrás de otro, y uno detrás de otro, y uno detrás de otro, uno por una causa, otro por otra, otro por otra, otro por otra. ¿Y qué nos encontramos al final? Pues que a enero de 2018, estos datos son de enero de 2018, a enero de 2018, de los buitres marcados en Navarra, en 2 años de estudio habían muerto 12 pájaros, 6 por año, ¿vale? Estamos hablando de pájaros adultos. Una cosa, como ya os digo, vamos, espeluznante. Y más si lo comparamos con la población de Cazorla, que nos encontramos que tenemos en 3 años de estudio, uno más, nos encontramos solo 3 pájaros muertos, 6 veces más de mortalidad, ¿vale? Tengo que añadir que además en 2018 ha habido, que no están metidos aquí, 3 muertes más en Navarra, de la población navarra. O sea que es unas cifras que ahora le vamos a poner números, ¿no? ¿Cómo les ponemos números? Pues con una de las colaboraciones que os he contado, que es la de Ana Sanz, trabaja en el IMEDEA de Mallorca, un instituto del Consejo mixto con la Universidad de Baleares, y ella es experta, se formó en Montpellier, es experta en análisis de captura-recaptura. ¿Qué es un análisis de captura-recaptura? En pocas palabras, con periodos de tiempo, con años o con meses, nosotros sabemos, o ponemos lo que nosotros sabemos. Si un pájaro sabemos que está vivo, o si no lo hemos visto, que no quiere decir que esté muerto, le ponemos un 0. Hacemos una tabla de este estilo, aquí es un pedacito de la tabla nada más, es una tabla con unos y ceros, se genera una tabla con unos y ceros, con lo cual tú puedes calcular la probabilidad de que tú veas al pájaro cuando en realidad está vivo, o sea, puedes estimar la probabilidad de que un pájaro estando vivo tú no lo veas, el fallo que tienes en la estima, y además calculas la supervivencia. Bueno, pues nada, con los datos que tenemos de Andalucía y de Navarra, ponemos números y vemos las tasas de supervivencia. Y esto es lo que sale. A enero del 18. Nos sale que, vámonos aquí al final, ¿vale? Nos sale que en Cazorla la tasa de supervivencia es 0,96. Significa que la mortalidad es el 4% al año. 4%. Esa tasa de mortalidad está muy dentro de lo que cabría esperar para aves adultas en una especie de larga vida como este buitre. Es lo normal, digamos. Es una tasa baja dentro de lo que cabría esperar. Pero nos vamos a Navarra y tenemos un 20% de mortalidad anual en población adulta. Eso lo sabemos todos los que estáis aquí, que habéis trabajado con quebrantahuesos, con grandes águilas, tal. Eso no hay población que lo soporte. Eso es imposible que una población con una mortalidad adulta del 20% se sostenga. Volveremos a esto más tarde. Además, otra cosa interesante, los machos tienen una supervivencia menor. En los machos la mortalidad es del 25%, en las hembras del 15%. Esto todavía no sabemos, o sea, todavía no lo hemos podido acotar bien, pero es muy interesante porque eso lo que nos está indicando es que los machos y hembras están funcionando de manera distinta. No sé si tendremos tiempo, pero si no, luego en privado lo podemos comentar, os podré dar detalles.
¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué se mueren los buitres? Pues evidentemente no se mueren en las zonas de crías, todos crían en sitios bastante inaccesibles, poco transformados, la gente no va a tirarles tiros ahí. Bueno, evidentemente se están muriendo en áreas de alimentación. Entonces planteamos una hipótesis que es que los buitres, si van a zonas de ganadería intensiva, esta es una hipótesis de partida que planteamos, zonas donde se alimentan de ganado intensivo muy humanizadas, pues pueden tener una mayor probabilidad de muerte. Vamos a testar esta hipótesis y empezamos una de las patas con las que trabajamos son los isótopos estables. Muy brevemente, los isótopos estables de carbono y nitrógeno lo que nos indican muchas cosas, pero lo que nos va a interesar en este caso, con el carbono, que está aquí en el eje de las X, es la contribución de las plantas C3. Las plantas C3 fundamentalmente las plantas C4. Las plantas C4 fundamentalmente es maíz. Nos van a dar una idea, cuanto más nos encontremos una muestra hacia este lado, significará que ese pájaro, una muestra de tejido, cualquier tejido, significará que ese pájaro tiene una dieta más basada en el maíz. Evidentemente el buitre no come maíz, pero sí puede comer animales que han comido maíz, evidentemente. Entonces, bueno, pues simplificando mucho, si nos encontramos puntos por aquí, nos va a indicar ganadería intensiva, muy suplementada, y si nos encontramos puntos por aquí, nos va a indicar lo contrario, ganadería en pastos naturales, y en el extremo pues estarían los ungulados salvajes que no tienen ningún tipo de suplementación, etc. Bueno, pues vamos a meter a los buitres de la península ibérica en este contexto. ¿Cómo lo hacemos? Pues a los buitres, aquí está el T20 difunto, le cogemos una plumita de aquí de las cobertoras dorsales, la hacemos picadillo, como si dijéramos, por simplificar, se mete a una máquina y se sacan los isótopos de carbono y nitrógeno. Esto lo hacemos en la Estación Biológica de Doñana, en el laboratorio que dirige Manuela González Forero. Y esto es lo que nos sale. Nos sale que la población de Navarra, Bardenas, está en este extremo, en la zona que indica mayor dependencia de ganadería intensiva, mientras que la población de Cazorla se encuentra en el otro lado. Es una población que depende más de ganadería en extensivo y de ungulados salvajes, ¿vale? Bueno, tengo que decir algo, pequeña aclaración. Aunque el proyecto de Navarra se impulsa desde la Comunidad de Bardenas Reales, en realidad los buitres que ya hemos capturado son buitres de prácticamente toda Navarra, desde Tierra Estella, porque luego se mueven mucho, como veréis. Entonces, hablo indistintamente de población de Bardenas y de población de Navarra. Los pájaros se capturan en Bardenas, hay muchos de Bardenas, pero también hay pájaros de Tierra Estella, de Lumbier, de Arbayún, Serra Leire, toda esa zona, la Isla de Monreal, de Peñaizaga, hemos tenido pájaros marcados de todas esas zonas. Bien, con los isótopos ya sabemos que el sur y el norte difieren en el tipo de comida. ¿Y dónde comen? Bueno, pues este mapa, que de aquí se pueden sacar muchas cosas, este mapa nos indica los movimientos de los pájaros. La población de Navarra, en verde, el área donde crían los pájaros y los movimientos. La población de Andalucía, en naranja. Bueno, ya podéis ver aquí que los buitres navarros se salen de Navarra prácticamente de una manera muy llamativa. La ruta Extremadura y el suroeste ibérico es una ruta habitual, tan habitual que es que en el caso de las hembras también hay diferencias, otra vez machos y hembras. Las hembras se van todas, las hembras navarras, todas han ido a Extremadura con una mayor o menor frecuencia, ¿vale? Los buitres de Cazorla pues también coinciden en la misma área. Movimientos de largo alcance, pero bueno, estos son movimientos, vamos a ver dónde comen. ¿Cómo lo vemos? Con un acelerómetro. El aparato, ¿cómo voy de tiempo? Vale. El aparato del acelerómetro nos mide la aceleración en 3 ejes. Trabajamos con esta persona de la Universidad de Swansea, de Gales, y nos puede decir por la posición de los ejes si el pájaro está comiendo o no. Aquí tenéis al T1N comiendo en una carroña en Bardenas Reales. Esta es la señal de los 3 ejes, azul, rojo y verde, que nos indica que el pájaro está comiendo. Se crean unos algoritmos. Es un trabajo de meses que se trabajó en ECO en su tesis doctoral. Se crean unos algoritmos y esos algoritmos se echan a correr con los datos de los acelerómetros, que son millones, y nos dice dónde están comiendo o dónde pueden haber comido los pájaros. Esta es la posición de dónde han comido los pájaros navarros
La mayor parte en el Valle del Ebro, también algo en Pirineos y en las Sierras Ibéricas y en Extremadura, y donde han comido los pájaros andaluces, ¿vale? Además, la gente ha ido al campo. O sea, esto no se deja así. Hay personas en Navarra que han ido al campo. Aquí está Olga, que ha llevado la parte de Navarra, pero ha habido otra persona en Extremadura, ha habido personas en Andalucía. Se va al campo y se comprueba si de verdad allá vive una carroña, es un sitio donde se alimenta y tal. Bueno, con esa información la cruzamos con lo que se llama la huella humana. ¿Qué es la huella humana? Pues la huella humana es una variable, está disponible en Internet, que evalúa en base al número de habitantes, a las carreteras, a los ferrocarriles, al uso de energía eléctrica. Es una variable que existe cierto consenso en que da una idea de lo puede haber otras, evidentemente, pero esta da una idea buena de lo humanizado que está un territorio. Este es el mapa de la península ibérica y de la huella humana. Bueno, pues ahí refleja lo que ya sabemos o lo que ya podemos intuir. Bueno, el área central, las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, la costa, está llena de... está totalmente humanizada, el Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro. Sin embargo, zonas muy poco humanizadas en el sistema ibérico, en Pirineos, en Sierra Morena. Bueno, pues cruzamos esta variable de huella humana con la variable dónde están comiendo, ¿no? Esto es lo que tenemos. Y a partir de aquí hacemos un modelo que lo que tratamos es de buscar una ecuación que nos explique la relación entre la probabilidad de que un buitre coma y la probabilidad y la huella humana, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos que la supervivencia mensual, la probabilidad de que el buitre, en realidad lo que cruzamos lo he dicho mal, lo que cruzamos es si el buitre está vivo o ha muerto, 1-0, con los sitios donde ese buitre, ese individuo había estado comiendo. Y nos encontramos esto, nos encontramos que la huella humana o antropización explica la supervivencia, de manera que cuando la antropización, la huella es muy grande, la supervivencia se viene abajo, ¿vale? Y hay una pequeña diferencia, como os decía, entre machos y hembras. Vámonos al campo, y esto es lo que nos dice. Bueno, en el Valle del Ebro, los pájaros se están alimentando en zonas muy humanizadas, con numerosas infraestructuras, líneas eléctricas, carreteras, balsas de riego, granjas intensivas, y están explotando alimento en granjas intensivas. Bueno, granjas intensivas, la mayoría o una proporción muy importante, esto lo contaremos en otra ocasión, porque aquí no tenemos tiempo, granjas intensivas de porcinos, muchas de ellas, ¿no? Comida ilegal, vamos, no autorizada, que tiene además otros problemas, como sabéis, de contaminantes, antibióticos, bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Pues que la población del Valle del Ebro está aquí, tiene una alta mortalidad. Zonas muy humanizadas bajan a comer a zonas extraordinariamente humanizadas y ahí mueren, ahí mueren. Por el contrario, la población de Andalucía forrajea en sitios como este, bastante naturales o aceptablemente naturales, de Sierra Morena, grandes fincas, caza mayor, ganado en extensivo, y una proporción de la comida, sobre todo en invierno, muy basada en ungulados salvajes, asociada a monterías, etc. Esa población se encuentra en el otro lado. Baja mortalidad y alta supervivencia. ¿Vale? Entonces podríais decir, bueno, pero acabas de enseñarnos un mapa de que los buitres navarros se van mucho a Extremadura, ¿no? A lo mejor se mueren allá también. En realidad no solo comen en el Valle del Ebro. Bueno, pues vamos a pintar en este mapa de movimientos de los buitres navarros y los buitres andaluces dónde están los muertos. Están aquí. Están aquí. Todos los buitres navarros se van mucho a Extremadura, pero se mueren aquí. Se mueren aquí. Aquí están los muertos. Excepto este que cayó en un poste en Broto. Todos los demás han muerto en el valle, en lo que es el valle, en la zona de regadío, de cultivos intensivos, de granjas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los 3 de Cazorla pues han muerto en zonas bastante naturales. Tengo que señalar lo que os he dicho antes. Además, hay que meter 3 puntos más aquí todavía, ¿eh? Uno en un parque eólico, otro no me acuerdo, pero hay 3 buitres más todavía. Y las causas de muerte pues han sido muy variadas, ¿no? Hay parques eólicos, dos que yo recuerdo, hay unos pocos atropellos, singulares y corrientes, el tren se llevó por delante a otro con unos cuantos compañeros, varias electrocuciones. Las causas de muerte son muy variadas. Conclusión, las áreas humanizadas del Valle del Ebro son una trampa ecológica para estos pájaros. ¿Por qué? Pues porque hay mucho alimento
mucho alimento, muchas granjas que vierten los animales la mayoría de ellas de manera ilegal, dejan los animales allá, los buitres van, muchas veces se posan en tendidos que hay al lado, se electrocutan, o hay una balsa y se van a bañar y como está cerrada se ahogan, en fin, es lo que se denomina una trampa ecológica. Aparentemente para ellos es un sitio muy bueno, pero acaban muertos. Y acabo. ¿Qué futuro creo yo? Esto ya entramos en lo que yo creo que puede dar lugar a reflexiones. ¿Qué futuro le espera a esta especie y a otras que dependen de la ganadería? Bueno, pues yo creo que da para pensar. ¿Qué va a pasar con la zona norte de Navarra? La reforestación, el declive de la ganadería extensiva. ¿Qué va a pasar con los ungulados salvajes? Vosotros lo sabéis mejor que yo no vivo aquí, no estoy al tanto. ¿Realmente se va a producir en Navarra lo que se dice que se va a producir en toda Europa, de que cuando retrocede la ganadería extensiva eso lo van a ocupar los ungulados salvajes, o no? ¿O no hay interés en que eso ocurra? Bueno, dejo la pregunta abierta, ¿no? Pero el Pirineo, a mí la impresión que tengo es que se está volviendo en un área bastante, o no, iba a decir hostil, no es la palabra, evidentemente, pero no es lo que era. Está siendo un área que se está empobreciendo a ese respecto, ¿no? Sin embargo, en el Valle del Ebro, pues la tendencia es todo lo contrario. O sea, fuera áreas naturales o seminaturales, intensificación de cultivos, intensificación de ganaderías, aumento de infraestructura, líneas eléctricas, carreteras, regadíos, etc. Este es el panorama que yo veo. ¿Qué consecuencias puede haber para las poblaciones de buitres? Bueno, pues que realmente se produzca una dinámica fuente-sumidero, que haya poblaciones que no se soporten y que se mantengan pues por aporte de individuos de poblaciones vecinas donde les vaya bien. ¿Eso qué puede dar lugar a largo plazo? A que haya un reajuste espacial de las poblaciones de carroñeros, es decir, que lo que estamos viendo ahora no sea lo que vayamos en el futuro, sino que realmente las poblaciones, en base a esa mortalidad creciente, pues se reajusten y tengamos más buitres leonados quizás en zonas donde ahora hay menos. Y las reflexiones últimas, esto es lo último que quiero dejar abierta, no sé si serán útiles para la discusión, es qué papel en Navarra va a jugar la ganadería extensiva en el futuro, la va a haber, y qué papel va a jugar, qué papel van a jugar los ungulados salvajes, no solo para buitres, sino para, bueno, está la recuperación de los osos, de los lobos, de lo que son procesos naturales. ¿Va a haber ungulados salvajes o no se les va a permitir a ciervos, etcétera, etcétera, recuperar el terreno perdido? ¿Y qué futuro también le espera desde el punto de vista de la conservación a la ribera? Y nosotros trabajamos en Bardenas Reales, pero Bardenas Reales, lo comentamos ayer con algunos colegas, se ha convertido en una isla dentro de lo que es la mitad sur de Navarra. Es el único sitio que quedan aves esteparias, etc. El resto eso sí que es una matriz hostil, ¿no? Por lo menos para especies de interés en conservación. Entonces, bueno, mi visión es que la ribera de Navarra es un problema muy serio a nivel de conservación de aves en Navarra, fundamentalmente desde el punto de vista de esteparias, pero no solo para ellas, sino también para otras que van allá, que se mueven más y van allá a buscarse el sustento. Y bueno, esto es todo. Gracias. No sé si... Hoy por hoy se podrían mantener los buitres en Navarra solo por, si no hubiese aportes de la ganadería, solo por un ungulado salvaje. Mi opinión es una opinión, tendríamos que ponerle números. Mi opinión es que no. No tendríamos los mismos, bueno, mi opinión es, creo que recalco que es una opinión, es que no. Hay muy poco ungulado salvaje en Navarra, no hay nada comparable a lo que hay en el sur. Sistemas distintos, evidentemente. La propiedad es distinta, hay una población muy grande de jabalís, pero de otras especies, mi impresión, pero ya me corregiréis que yo no lo sé, mi impresión es que otras especies como el ciervo, que es casi la especie principal para grandes carroñeros, pues no ha ganado el terreno que podría haber ganado, ¿no? La pregunta, vosotros me diréis por qué, pues si es porque no se le deja, o porque no puede, o porque no interesa, o pues, yo qué sé. Dime, David. Bueno, yo creo también, eso es una opinión a la que tú sabes que habría que ponerle número. Creo que estamos en una fase ahora en el que, bueno, por un lado puede haber poblaciones vecinas que les vaya bien,
Evidentemente, los buitres que se alimentan en más, que debe haberlos, más en recursos de ganadería más natural o más extensiva, en la franja cantábrica probablemente tiene una mortalidad menor. Entonces, la población, puede ser que estas poblaciones que sufren esta alta mortalidad, por eso hablaba de dinámica fuente-sumidero, pues se estén beneficiando de los vecinos, ¿no? Y se mantenga por eso. También, sin embargo, también creo que puede jugar un papel el tampón, el buffer de los individuos juveniles. Creo que la mortalidad juvenil ha sido tradicionalmente muy baja porque ha habido mucha comida, entonces la población no reproductora es muy grande o ha sido tradicionalmente muy grande, entonces las bajas se reponen. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, no? Porque esa situación no es la misma ahora que hace unos años, la productividad ha bajado, al menos en Navarra. Tú sabes lo que están matando los parques eólicos, no solo en Navarra, están matando al año miles de pájaros, muchos de ellos juveniles. Entonces, esa situación puede cambiar. Pero yo creo que ahora mismo es cierto que se mantiene o incluso sigue aumentando, porque todavía se vive un poco de las rentas pasadas, ¿no? Pero pienso que en el futuro pueden cambiar las tornas.